Este vídeo contiene severos spoilers del manga de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, así que si no estás al día, vete de aquí. No quiero ser yo quien te destruya la experiencia. ¿Ya te has ido? Bien, pues sigamos los demás. Un hombre va al médico. Está deprimido porque el final de Shingeki no Kyojin, su obra favorita, le ha decepcionado. El doctor responde: esté tranquilo, Darkrai Mola ya subirá un vídeo explicando todo. Eso lo animará. El hombre se echa a llorar y dice: pero, doctor, yo soy Darkrai Mola. Nah, es broma. Podéis estar tranquilos, mis amigos simbolistas. En verdad, estoy bastante conforme teniendo en cuenta las animaladas que había leído por ahí. Sé que llego bastante tarde a esto, pero quería descansar un poco tras tantos titanes. Como muchos sabréis, el famoso manga Shingeki no Kyojin llegó a su fin en su demencial capítulo 139, que no dejó indiferente a nadie y que tan ricamente intenté defender con un vídeo de 1 hora, que según el Givel nadie vio entero, pero estoy seguro de que alguno de vosotros sí, porque alguien lo habrá visto entero, digo yo, ¿verdad? Bueno, da igual, porque lo importante es que ni siquiera así esta guerra pudo llegar a su fin. Tal como anticipé en dicho vídeo, era muy posible que el mangaka, nuestro querido genio loco Hajime Isayama, hiciese de las suyas y acabase modificando ese final tan polémico para ver si así podía contar realmente todo lo que quería y dejar más conforme al público. Se supone que por las limitaciones de la revista en la que se publica la obra, tuvo que esperar a la publicación del último tomo recopilatorio para contar con dicha libertad. Y bueno, el día señalado llegó y el pasado junio finalmente pudimos ver las nuevas páginas que, esta vez sí, supondrían el cierre definitivo de Shingeki no Kyojin. Al menos hasta que confirmen la Next Generation, como muchos temen. Yo diría que no hay posibilidades, pero a estas alturas ya nada me sorprendería. En fin, cuando empezaron a circular los spoilers de estas 8 páginas extra, muchos las vendieron como el apocalipsis. Si ya no les gustaba el final, esto parecía haber ofendido tanto a todo el mundo que poco faltó para que los antiguos fans fuesen junto a Isayama a ponerle un maratón de vídeos de Medicendai. Yo os juro que leí de todo, que si los titanes volvían, que si Eren resucitaba, que si habían venido los alienígenas, que si habían modificado el pasado. Y pues no fue para tanto. O sea, yo esperaba tal desastre que cuando finalmente vi esa supuesta desgracia para el mundo del manga, me quedé un poco decepcionado de que fuese algo tan normal. Oh, pero Darkrai, tú eres un fanboy de Shingeki, tú sobreanalizarías cualquier cosa solo para decir que todo está bien con la obra. Bueno, tranquilicémonos. Primero, si tienes al Luffy de foto de perfil, mejor cierra la boca que no vamos a llegar a ningún sitio. Y segundo, no me hace falta sobreanalizar nada, que podría, pero como yo sé que muchos lloran si me pongo a interpretar cosas que no dice un narrador, pues vamos a ir sencillito y hablar tan solo de lo que se ve en dichas páginas. ¿Preparados? Pues vamos allá. Bien, empecemos diciendo lo que es una verdad innegable. Isayama se ha hecho el canchero, y en vez de aprovechar para explicar mejor conceptos que habían dejado confusos a mucha gente, como por ejemplo la naturaleza y destino de Cristiano Ronaldo, en vez de insistir en dejar claro que el futuro que Eren vio no se podía cambiar, y así callar la boca a los Edgys ansiosos de sangre que están todo el día diciendo que Eren fue un inútil que no acabó con toda la humanidad, o en vez de revelar el misterioso paradero de Yelena, que digo yo que habrá alguien a quien importe, el loco se dedicó a seguir avanzando en el tiempo metiendo hasta 3 timeskips seguidos. Definitivamente no es lo que yo hubiese hecho si quisiese arreglar el final, pero es su historia, y si consideró que todo lo demás estaba piola, pues él sabrá. La verdad es que sí que hay una cosa que sí que se ha molestado en desarrollar un poco más, la conexión entre Mikasa e Ymir. Y es que el primer material añadido, el cual encontramos a mitad del capítulo, lo tenemos cuando Mikasa se dispone a emprender su loca aventura en solitario. Ya sabéis, esa de ir desde Marley hasta Paradis con una cabeza goteante, sin equipo de maniobras, sin barco ni aliados que conozcamos. Justo ahí, vemos a Mikasa encontrarse con una proyección de Ymir entre el humo expulsado por los restos del titán fundador y del bicho. Este tipo de proyección lo vimos en el capítulo original con Sasha y la Legión, y si bien no está muy claro qué es exactamente, podemos aplicar la de siempre: los caminos y la conexión de los sentientes. Quizás al liberar a Ymir de los caminos estos se han desbordado y por eso se producen estas visiones, pero ya dije que no quería perder el tiempo hablando de cosas ambiguas. Lo importante es que Ymir, finalmente liberada tras ver cómo Mikasa fue capaz de rebelarse contra el amor que la encadenaba a Eren, se aparece ante la Ackerman.
Mikasa la reconoce y le suelta lo que quizás sea lo más revelador de todas estas páginas, en mi opinión. Parece que finalmente tenemos una posible respuesta a la causa de los dolores de cabeza de Mikasa sobre los que tanto se teorizó, pues la propia Mikasa llega a la conclusión de que la fundadora era la persona que siempre estaba entrando en su mente. Si este hecho está conectado a los dolores de cabeza, podemos asumir que Ymir, desde los caminos, ojeaba el mundo a través de los ojos de los eldianos y en concreto a través de los de Mikasa, a quien lo más seguro es que le doliera la cabeza por su resistencia a Ackerman cada vez que Ymir intentaba conectarse con ella. Recordemos que la mayoría de veces que se dieron estos dolores de cabeza, es decir, las ocasiones en las que Ymir estaría intentando entrar en la mente de Mikasa, fueron ocasiones en las que la vida de Eren peligraba, por lo que quizás Ymir estaba intentando ver si Mikasa era capaz de dejar ir su amor, hecho que sabemos que acabó siendo el detonante de su liberación final. Tras esto, Mikasa le dedica unas palabras a la fundadora, brindándole su comprensión y haciéndola reflexionar sobre la infernal vida que tuvo. Mucha gente se quejó de que no tenía sentido que Ymir amase al rey que tanto la maltrató, y ya hablé de eso en el vídeo del 139, pero lo importante aquí es que la propia Ymir finalmente llega a la conclusión de que su amor por el rey era algo errado y que por lo tanto debía dejarlo ir y superarlo al fin. Tras ver cómo Mikasa fue capaz de ponerle fin a la existencia de su amado cuando éste supuso una amenaza para todos, Ymir, que siempre había vivido como una esclava obediente, al fin entiende que ese día, cuando sacrificó su vida para recibir la lanza dirigida al rey, la decisión correcta habría sido no salvarlo y vivir libre junto a sus hijas. Y sobre este panel, Dios, ya os vale a muchos, Ymir aquí está imaginando lo que pudo haber sido de su vida si ese día hubiese tomado la decisión correcta, pero es que algunos vendían esto como que Mikasa y Ymir habían modificado el pasado con el fundador para darle una vida mejor a Ymir o no sé qué demonios, y no. Creo que es bastante obvio que solo es una imaginación de Ymir mientras trasciende al más allá. Ay, y luego soy yo el que sobreanalizo. Tras una pequeña reflexión sobre la importancia de la vida y cómo el hecho de que Ymir tuviese descendencia llevó a los acontecimientos actuales que finalmente pudieron salvarla, los actos de Mikasa permiten, finalmente, a la fundadora descansar en paz. Tras esto, el resto del capítulo sigue exactamente igual hasta el infame panel de la gaviota de Schrödinger. Ya sabéis, esa preciosa gaviota que para algunos es algo tan simple como un simbolismo insultantemente obvio de la libertad y que para otros es algo tan rebuscado como que es el mismísimo Eren reencarnado que ahora se dedica a poner bufandas y volar por ahí. Justo después de que el Parasitic Jagger alce sus alas, tenemos el segundo timeskip del capítulo y las siguientes páginas extra, todas seguidas. Ay, la primera viñeta tiene ya más contenido y discusiones a sus espaldas que obras enteras, madre de Dios del amor hermoso. Aquí vemos a Mikasa yendo a visitar la tumba de Eren con los que suponemos que son su marido y su hijo. Ay, ¿por dónde empezar? Primero está el debate de si este tipo es nuestro querido Jin o no. Y da igual quién sea, porque la pobre Mikasa no puede ganar de ningún modo contra su horda de haters. Si no es Jin y es un tipo random, pues está mal, porque al parecer Mikasa no puede conocer a nadie más en su vida, y tenemos que saber sí o sí quién es para poder permitirle formar una familia con él. Algo parecido a lo que pasó con Historia y su granjerito. Ah, y Eren simp y pringado porque los aleatorios le roban sus waifus, eso que no falte. Ah, pero si es Jin, cosa que podemos suponer por el pelo y el sombrero, supongo, y porque Jin una vez fantaseó con una mujer parecida a Mikasa, pues también estaría mal. Es curioso que en el caso de que fuese Jin, esto sería una prueba de que Paradis hizo las paces con Marley, pues recordemos que Jin ahora es un refugiado marleyano y el propio capítulo 139 nos muestra a Armin y a los demás yendo a negociar la paz con Historia. Pero vamos, que si es Jin, esto también es horroroso, porque nunca se desarrolló ese ship. Que esto a mí me parece increíble. A la gente no le gusta que al final el amor fuese algo importante en la resolución de la obra, pero de repente resulta que querían ya no solo que se desarrollase más en profundidad el Eren por Mikasa, sino que también querían que se desarrollase, de forma paralela supongo, el Jin por Mikasa solo para justificar esta escena. Una escena que solo está ahí para mostrar que Eren logró cumplir lo que siempre les prometió a sus amigos, en especial a ella y a Armin, darles la oportunidad de tener una vida larga y feliz. Pero que no, que esto está mal porque Mikasa no le guardó el luto a Eren y no se pasó la vida llorando por él, traicionando su amor, yéndose con uno de sus amigos y dejando a nuestro protagonista como el mayor cook paloma de la historia. Ah, y Jin es un mierdas también por ser el segundo plato, porque ya sabemos que las personas viudas no tienen derecho a volver a encontrar el amor.
Vale, está bien, lo entiendo. Pero creo recordar que cuando este panel no existía y lo último que veíamos de mi casa era que estaba sola llorando junto a la tumba de Eren en el aniversario de su muerte, eso tampoco os gustaba, porque implicaba que mi casa era un personaje tan inútil y dependiente que era incapaz de superar a Eren y que estaba ahí esperando desesperada a que se la cogiese un maldito pájaro. Curioso. A ver si el problema al final no va a ser ni de Isayama ni del personaje, sino del odio que se le tiene a esta pobre desgraciada, haga lo que haga. En el siguiente panel, en el que tenemos otro timeskip que nos muestra lo desarrollada que está la isla de Paradis ahora, vemos a Mikasa ya muy mayor con sus familiares. Y aquí los palos le caen por haber llevado a su marido e hijos a llevar flores a la tumba de su primer amor, incluso tantos años después, lo que nos demuestra que es un pésimo personaje que nunca pudo seguir adelante. Aunque literalmente el hecho de verla con una familia tan grande nos dice todo lo contrario, pero bueno, cada uno. Tampoco es como si Eren fuese literalmente el mayor héroe de la historia de Paradis y el único motivo de que puedan disfrutar de esa pacífica vida. Supongo que a algunos lectores también les parecerá un pecado ir a honrar su memoria de vez en cuando. Más adelante un panel nos muestra lo que vendría a ser el fallecimiento de la anciana Mikasa, quien parece que decidió ser enterrada llevando la bufanda de Eren. Vale, sí, os compro que la bufanda de Eren tiene probablemente el mayor plot armor de la historia del manga, incluso más que Reiner God, pero fuera de eso, ¿qué tiene de malo esto? El momento en el que Eren le puso esa bufanda a Mikasa fue el momento en el que le dio las ganas de vivir y la fuerza para hacerlo. ¿De verdad os parece tan insultante que pese a haber superado a Eren y formado su propia familia, al final haya decidido irse de este mundo con esa bufanda que lo significó todo para ella? Yo soy el primero que vio esa bufanda como una analogía de una cadena que la ataba a Eren, pero dejó de serlo desde el momento en el que acabó con su vida para convertirse en un mero recordatorio de todo lo bueno que le aportó. Para mí es realmente muy bonito que Mikasa haya decidido mantener ese recuerdo hasta el final, pero bueno, ya sabemos que haga lo que haga, está mal. Justo abajo tenemos otro panel ultra polémico. Es increíble el arte que tiene Isayama para que cada dibujo cause controversia. Parece yo en Twitter cuando me funan hasta por no poner tweets. Tras el cuarto timeskip del capítulo, vemos que Paradis logró evolucionar hasta ser una metrópolis llena de rascacielos. El problema es que está siendo bombardeada por fuerzas enemigas. Antes de entrar en materia, quiero dejar de lado a los conspiranoicos que se atreven a decir que estos son naves alienígenas en vez de detallados cazas dibujados por la habilidosa mano del maestro Isayama. Imagina, un exitoso shonen metiendo alienígenas de la nada al final. Qué locura, ¿no? Lo que vemos aquí ha generado también su propia dosis de llantos y quejas, y es que claro, pese a que Eren exterminó al 80% de la humanidad, Paradis ha acabado sucumbiendo ante sus enemigos de igual forma. Ante este motivo, los que ya se la tenían jurada a Eren por decepcionarlos en el final, no han perdido el tiempo a la hora de insultarlo más, y ahora se dedican a pregonar que su sacrificio fue inútil y que no sirvió de nada. Aunque cuando estas páginas no existían y parecía que sí había logrado esa paz, tampoco les gustaba. Claro, Eren es un inútil, porque Eren no consiguió librar al mundo de la maldición de los titanes, como siempre prometió. Ah, espera, que sí lo hizo. Pero bueno, tampoco fue capaz de darle a sus amigos unas vidas largas y felices. Ah, espera, que literalmente vimos a Mikasa morir de vieja. Pero desde luego que no logró aplazar la inminente destrucción de Paradis y de los eldianos durante siglos. Ah, espera. Por favor, este final es cruel, injusto y algo que realmente sienta como una patada en el pecho, pero pese a todo, es un final realista. Y es curioso porque la historia de Shingeki no Kyojin siempre ha sido así. El capítulo original acababa con la esperanza de Armin y compañía dispuestos a trabajar para crear un mundo pacífico, en el que los antiguos países enemigos dejasen de lado sus diferencias tras el horror del retumbar, para crear puentes en vez de murallas, como dije en mi vídeo. Bueno, está claro que Armin logró ejercer su rol como el nuevo Willy Tybur y construir un mundo pacífico durante como mínimo más de un siglo. Quiero decir, pongamos que Mikasa murió con 80 años y en ese entonces Paradis se veía así. Cuando los enemigos destruyen la isla, Paradis es totalmente diferente y mucho más avanzada, indicando que otra vez ha pasado una cantidad de tiempo considerable. Incluso el árbol se ve mucho más grande y ya sabemos cuánto tardan los árboles en crecer. En serio, hay gente que ha hecho cálculos y todo. Con esto quiero llegar a que acusar a Eren, Armin y compañía de que no lograron nada y de que todo lo que hicieron no importa porque al final Paradis acabó destruido de todas formas, no es justo.
Nadie puede tener tanta influencia para conseguir una paz eterna incluso después de muerto, así que no tiene sentido culpar a los protagonistas de una guerra que sucede mucho después de que ya no estén, y menos aún cuando precisamente mediante sus acciones lograron preservar la vida de su gente durante muchísimo tiempo. A mí me gustaba mucho el esperanzador final original, pero estaba claro que no podía ser. La diferencia de Shingeki no Kyojin con otras obras que seguro que os dejan mejor sabor de boca, con sus optimistas y desde luego irreales finales, es que Isayama, al final, decidió ser fiel a lo que siempre había hecho, mostrar la crueldad del mundo, sin miramientos. Eren, quien recordemos solo pudo ver el futuro hasta el momento de su muerte, le dijo a Armin que gracias al retumbar, él y los suyos nunca tendrían que preocuparse de vivir ninguna guerra, pues ninguna nación enemiga podría recuperarse en tan poco tiempo. Pero Eren nunca dijo que acabaría con las guerras para siempre, ni tampoco fue esa su intención. Él solo quería salvar a sus amigos, y lo logró. Así que como siempre digo, las comparaciones con Lelouch sobran y mucho. Así que no, amigos, que Paradis haya sido destruida cientos de años después de la caída de Eren no mancha su sacrificio ni quita valor a sus acciones. Paradis siempre fue un lugar lleno de preciados recursos naturales, motivo por el que estaba en la mira de sus países enemigos ya en tiempos de Grisha. Y al final del día, es el hogar del demonio que acabó con el 80% de la humanidad, por lo que motivos para atacarla sobran. Independientemente de si la nueva guerra es por motivos económicos o ideológicos, la destrucción siempre iba a ser el destino de esa isla, solo que Eren, Armin y los demás lograron posponer dicha destrucción durante siglos. Duele mucho ver la isla de esta manera, claro que sí, y es una decisión muy de querer hacernos daño por parte de Isayama, pero su escritura siempre fue así. Que la humanidad siempre buscará el conflicto y que solo habrá paz cuando solo quede un único humano sobre la faz de la Tierra, siempre fue uno de los mensajes repetidos hasta la saciedad en la obra, así que me parece raro que haya gente sorprendida. Y recuerdo que presentar el genocidio absoluto como la solución a todos los problemas para siempre habría sido una enseñanza muy criticable. Quien buscase un final feliz estaba claro que aquí no lo iba a encontrar. En fin, vamos a las últimas páginas que también traen sus cositas. Nos meten algunos saltos en el tiempo más. Vemos cómo la naturaleza recobra lo que era suyo, cubriendo los restos de la gran civilización que alguna vez fue Paradis, y descubrimos que el árbol de Eren ha crecido de manera demencial, por lo que deducimos que los saltos temporales esta vez han tenido que ser bastante más largos. Entre las ruinas, un nuevo personaje aparece, nada más ni nada menos que un niño junto a su perro. No sabemos nada sobre este chico, pero algunos ya se aventuraban a decir que es un descendiente lejano de Mikasa o empezaron a llamarlo Beren o yo qué sé. La verdad, no importa en lo absoluto quién sea, lo que importa es lo que se encuentra. El árbol sobre cuyas raíces dormía el inocente Eren del capítulo 1, el mismo árbol en el que Mikasa enterró sus restos tras su triste final, ahora se eleva imponente hasta lo más alto. Y lo hace, recordando de forma inequívoca, al árbol que en su día se encontró la pobre niña esclava Ymir cuando huía de sus perseguidores, tal y como ahora parece que hace este niño del que no sabemos nada. El paralelismo es obvio, pero no tanto lo que se nos quiere decir con esto. Los más exagerados no tardaron en poner el grito en el cielo diciendo que este niño iba a entrar en el árbol y a encontrarse con el bicho primigenio o con algún primo suyo, trayendo de vuelta a los titanes y acabando la historia tal y como empezó. Bueno, sobre lo de los titanes yo no soy nadie para decir nada, porque Isayama está desatado y si le hace gracia traerlos de vuelta y resucitar a Eren para un Next Generations, pues no me sorprendería en lo absoluto, pero de momento no hay razón para estar alarmados. El bicho primigenio murió, y Eren ya no tenía nada que ver con él, precisamente por eso cayeron todos los titanes junto a la liberación de Ymir. El árbol tampoco tiene por qué estar relacionado con el que se encontró Ymir en su día, así que las posibilidades de que en sus profundidades haya un estanque de Cristiano Ronaldo son bastante pocas. Es más, supongo que el que se murió debería ser el único, ¿no? En fin, repito que solo quiero hablar de lo que vemos y de lo que podemos asumir, y el panel no muestra nada que indique el regreso de los titanes, solo a un niño desesperado encontrando a un árbol gigante igual que Ymir encontró el suyo. Punto. En ese sentido, sí que es cierto que la historia termina en circunstancias similares a cómo empieza, apoyando esa simbología que se comentaba sobre por qué Isayama habría decidido acabar en el número 139, un número que aparentemente significa la muerte de alguna cosa y el renacimiento de otra, como dando a entender que el fin de una historia lleva al comienzo de otra. Pero repito, no sabemos nada de este niño ni de la historia que vivirá. No sabemos si encontrará algo en ese árbol o si estará vacío.
No sabemos si volverán los titanes, que no deberían o no, pero lo que sí sabemos es que hay un niño solitario en un mundo hostil y posapocalíptico. Ese árbol rodeado de pájaros en el que reposa Eren no solo es un simbolismo descarado de mitología nórdica que no os voy a explicar para que no lloréis con que sobreanalizo, es también un recordatorio de lo que fue nuestro protagonista, alguien que siempre luchó por mejorar su vida y la de los suyos, por alcanzar la libertad. La historia que vimos terminó, pero el deseo de vivir, el deseo de luchar, siempre seguirá. Y mientras aún haya alguien que quede en pie, ninguna guerra podrá extinguirlo nunca. Y respecto al universo del Eren escolar, por si a alguien le interesa, ¿os acordáis cuando se teorizaba que el final más polémico posible sería que todo fuese un sueño de Eren? ¡Qué cosas! También tuvimos las últimas páginas, mostrándonos las versiones alternas de Eren, Mikasa y Armin, disfrutando del final de una película que han visto en el cine, la última peli de una saga que han seguido durante 10 años. ¡Vaya! Las reacciones de los tres personajes parecen ser una obvia parodia de las que tuvieron los fans de Shingeki. Armin es el fan loco que se montó tremendas teorías y expectativas en su cabeza que no se cumplieron, así que está hiper enfadado porque no se resolvieron sus preguntas y porque según él todo fue muy predecible. Mikasa es literalmente una rarita como yo, aceptando el final con sus imperfecciones, defendiendo que no estuvo tan mal y que no hay por qué enfadarse tanto solo porque no se haya explicado todo. Y finalmente, Eren es el espectador casual que simplemente disfrutó de la experiencia de ver la obra y compartir tantos preciados momentos junto a sus amigos, lo cual me parece tan sabio como enternecedor. Todo va bien y queda como una curiosa reflexión sobre los comportamientos de la audiencia, hasta que de repente se ponen a hablar sobre que la película que vieron iba sobre titanes que aparentemente existieron hace 100 años. Si os contentáis con interpretar el universo escolar como una parodia inocente, si os queréis matar pensando que todo Shingeki fue una obra de ficción que vieron los protagonistas del universo escolar en el cine y reflexionando sobre la naturaleza de la metaficción, o si queréis incorporar esto al canon y pensar que son nuestros protagonistas reencarnados en la Paradis futurista antes de ser destruida, pues yo ya no me meto ahí. Hoy siento que ya hablé suficiente, y luego quedan los vídeos muy largos y se dice que nadie los ve. Ay, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis suscribiros para ver más defensas locas. También me ayudaríais mucho dando like y comentando, que el algoritmo de YouTube no se conquista solo. Además, si queréis más contenido mío, también podéis seguirme en mi Twitter y en Twitch, donde reacciono a manganimes entre otras cosas. Y si no os es suficiente, también tengo un canal secundario, Darkrai no mola, en el que se subirán recopilaciones de cosas del Twitch, por si también os queréis pasar. Sin nada más que decir, hasta la próxima.